¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Lalo Durán, esperando estés teniendo un excelente día. Antemano agradeciendo ese buen like que siempre nos dejas y al mismo tiempo invitándote a que te suscribas a tu canal. Es martes 4 de marzo del 2025. Y vámonos con la información porque el día de ayer ya por la noche vimos que Donald Trump decidió que sí van los aranceles. El día de ayer incluso sacaron un comunicado en donde, fíjense, la verdad es que es ofensivo. Un comunicado en donde dicen que México tiene la culpa del problema del fentanilo en Estados Unidos y que por eso México va a pagar con aranceles el precio. El día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum desde la conferencia ha tomado una decisión. Primero que nada, muy importante decir, tenemos una cita el próximo domingo en el Zócalo. La presidenta Claudia Sheinbaum ha convocado al Tigre para hacer frente a Estados Unidos. Y segundo, el día de hoy la presidenta hace frente a Estados Unidos y dice, vamos a responder tú a tú. Incluso la presidenta habla de estrategias arancelarias igual para Estados Unidos. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que nunca hay que cerrarse al diálogo. Y dijo la presidenta Claudia Sheinbaum que este próximo jueves tendrá la última llamada con Donald Trump. Después de esta llamada sabremos si se cancelan o siguen los aranceles. Será la última oportunidad para que Estados Unidos se eche para atrás con este tema de aranceles. Que fíjense, muchos dicen, analistas, que lo más probable es que Estados Unidos se haga para atrás. ¿Por qué? Porque desde el primer momento en que Donald Trump anunció estos aranceles el día de ayer en la noche, las bolsas de valores en Estados Unidos cayeron, cerraron con pérdidas. Solo por el anuncio, todavía ni siquiera se aplicaba, solo por el anuncio. Además de esto, ya muchos funcionarios, senadores en Estados Unidos están viendo la forma de frenar a Donald Trump porque empresarios de Estados Unidos están diciendo, ¿sabes qué? Esto nos está afectando a nosotros. Quieres perjudicar a México, pero también a nosotros nos estás haciendo daño. Esto es lo que están diciendo en Estados Unidos. El día de hoy la presidenta en la conferencia inicia dando esta información. Vamos rápidamente a escuchar porque es muy importante lo que la presidenta ha comunicado al pueblo de México. Vamos a escucharla. Voy a iniciar la conferencia leyendo un comunicado por el tema del día de ayer, de los aranceles que impone el gobierno de los Estados Unidos a México y a Canadá y a China también. El día de ayer, el gobierno de los Estados Unidos, después de 30 días de pausa, decidió unilateralmente imponer 25% de aranceles a las exportaciones de México, a pesar del tratado comercial firmado por el propio presidente Trump en su primer mandato, y de que en este periodo de tiempo, en estos 30 días, se desarrollaron acciones contundentes contra la delincuencia organizada y el tráfico de fentanilo, así como reuniones bilaterales de seguridad y comercio que llegaron a acuerdos sustantivos de cooperación entre ambos países. Por la noche del 3 de marzo, ayer en la noche, la Casa Blanca publicó un comunicado ofensivo, difamatorio y sin sustento sobre el gobierno de México que negamos rotundamente y condenamos categóricamente. Desde que dio inicio el gobierno que represento, el 1 de octubre de 2024, hemos trabajado y dado resultados en materia de seguridad. Por ejemplo, en el caso de tráfico de fentanilo, las propias cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país, CBP por sus siglas en inglés, muestran que las incautaciones de fentanilo en Estados Unidos provenientes de México se redujeron en 50% de octubre de 2024 a enero de 2025. Otros resultados en estos 5 meses de gobierno son los siguientes: aseguramiento de 6.998 armas de fuego, 75% de las cuales provienen de los Estados Unidos, y de 121.4 toneladas de drogas, incluyendo 1.260 kilogramos y 1.332.126 pastillas de fentanilo. Se han desmantelado 329 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas. He incautado la cifra histórica de 26.4 toneladas de cocaína en operaciones marítimas. Se detuvieron 13.858 personas por delitos de alto impacto y recientemente fueron trasladados 29 personas privadas de su libertad acusadas de graves delitos relacionados con violencia y narcotráfico a Estados Unidos para beneficio de la seguridad de ambos países. Esto ha permitido una reducción de homicidios dolosos del 15% en nuestro país entre octubre de 2024 y febrero de 2025. Por ello somos enfáticos: no hay motivo, razón ni justificación
que soporte esta decisión que afectará a nuestros pueblos y naciones. Lo hemos dicho de diferentes formas. Cooperación y coordinación, sí. Subordinación, intervencionismo, no. A México se le respeta. Somos naciones iguales. Por razones humanitarias, colaboramos para evitar el tráfico de drogas ilegales hacia Estados Unidos. Pero como lo hemos manifestado en múltiples ocasiones, el gobierno de ese país debe hacerse cargo también de la crisis de consumo de opioides que ha causado tantas muertes en Estados Unidos. Es un problema de salud pública profunda que deben atender. Asimismo, deben actuar contra los grupos delictivos que internan de manera ilegal a través de sus puertos y aeropuertos los precursores de fentanilo, así como la delincuencia que produce, distribuye y vende ilegalmente el fentanilo y otras drogas en su territorio, envenenando a sus habitantes. Datos de CBP de 2024, publicados por el Instituto Cato de Washington, revelan que 80% de los detenidos en los puertos de entrada de Estados Unidos por tráfico de fentanilo entre 2019 y 2024 fueron ciudadanos estadounidenses. Incluso, la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos informa que el 81.9% de los procesados por tráfico de drogas son de nacionalidad estadounidense. Por otro lado, el 8 de enero del presente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reconoció el grave problema del tráfico de armas de Estados Unidos a México. 74% de las armas de alto poder incautadas en México provienen ilegalmente de los Estados Unidos. Es tiempo de que asumamos cada país nuestro compromiso. En Estados Unidos, la crisis de consumo de opioides que se ha desatado inició con la aprobación irresponsable de fármacos por parte de la FDA. Un juicio contra una farmacéutica en su propio país demostró que la aprobación del primer fármaco con opioides que se vendió y promovió masivamente se basó en información alterada para la aprobación de la propia FDA. La coordinación entre ambas naciones es necesaria para atender el fenómeno de la violencia y el tráfico de drogas, pero siempre basada en el respeto. Quiero dejar claro el día de hoy que nosotros siempre buscaremos una solución negociada, como lo hemos propuesto, en el marco del respeto a nuestras soberanías. Pero la decisión unilateral que tome Estados Unidos afecta a las empresas nacionales y extranjeras que operan en nuestro país y afecta a nuestros pueblos. Por ello, hemos decidido responder con medidas arancelarias y no arancelarias que anunciaré en plaza pública el próximo domingo. No es de ninguna manera o el propósito iniciar una confrontación económica o comercial que desafortunada y lamentablemente es lo opuesto a lo que deberíamos de estar haciendo, es decir, integrar más nuestras economías para fortalecer nuestra región ante el avance económico y comercial de otras regiones. Pero es inconcebible que no se piense en el daño que se va a causar tanto a ciudadanos y empresas de los Estados Unidos por el incremento en los precios de los artículos que se producen en nuestro país, como también el daño que se va a provocar por detener la creación de empleos en ambos países. Nadie gana con esta decisión, por el contrario, afecta a los pueblos que representamos. A las mexicanas y mexicanos, les recuerdo que nosotros tenemos fincado el crecimiento desde hace 6 años en el fortalecimiento del mercado interno, la creación de empleos mediante inversión pública, el aumento al salario mínimo y los programas de bienestar. Además, recientemente presentamos el Plan México para fortalecer la inversión para el mercado interno. Fuimos capaces, en los tiempos lamentables de tristeza y de desolación ocasionados por la pandemia, de levantarnos cuando se cayó la economía como nunca había sucedido en la historia moderna del país. En 2 años nos levantamos. Tenemos una economía fuerte y sobre todo un pueblo empoderado, consciente que se ha convertido en la principal fuerza política y motor del desarrollo de nuestro país. Vamos a seguir buscando el diálogo para encontrar una alternativa con argumentos y racionalidad. Hago un llamado al pueblo de México, a todas y a todos, a enfrentar juntos este desafío, a mantenernos con unidad. Reitero, es tiempo de la defensa de México y su soberanía. Debemos estar atentos y tener tranquilidad, cabeza fría. Es muy fuerte y poderoso nuestro pueblo y nuestra bendita nación. Convoco a las y los mexicanos a una asamblea informativa en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo a las 12 del día para compartirles las acciones que emprenderemos y entre todos afrontar juntos este desafío. Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano. Y estoy segura que juntas y juntos saldremos adelante.
Acaba de convocar al Zócalo a los mexicanos y mexicanas este próximo domingo. ¿Cuál sería la convocatoria a los paisanos que viven en Estados Unidos? Ellos quieren ayudar, señora Presidenta, siempre en los comentarios de los programas que hacemos, participan mucho. Han estado preguntando cómo ayudamos, cómo pueden participar los paisanos. Pues por lo pronto pienso que pueden enviar cartas al gobierno de los Estados Unidos, a sus congresistas, hablando de la afectación que significa los aranceles para Estados Unidos y para México, para explicar a la gente qué es esto del 25% de aranceles. México exporta, hoy somos el principal socio comercial de los Estados Unidos, es decir, aquí se produce una parte muy importante de lo que consumen los estadounidenses, particularmente automóviles. Pero esta exportación tiene que ver con una integración comercial y productiva. Quiere decir que no es que aquí se fabriquen los automóviles completos y se envíen exportados a los Estados Unidos, sino que las autopartes se fabrican una parte aquí, después se van a Estados Unidos, luego regresan, luego se van a Estados Unidos, luego regresan y luego se forman en armadoras, ya sea aquí o en los propios Estados Unidos, o en el propio Estados Unidos. Es decir, hay una integración económica muy importante que se ha dado a lo largo de los últimos 40 años y particularmente en el último periodo, producto, después de la pandemia, de que muchas empresas que estaban en China decidieron venir a México a instalarse aquí, o empresas que ya existen en México y decidieron ampliar sus capacidades porque en su momento pues hubo problemas en el envío de mercancías de China a Estados Unidos o a México. Entonces, eso se llamó la relocalización, o se llama la relocalización de las empresas. Entonces, México ha aumentado su exportación a los Estados Unidos. Pero esa exportación que se envía precisamente por la integración comercial genera empleos en México y en Estados Unidos. Esta idea de que solamente se generan empleos aquí, pues no es correcta. Se generan en los dos lados precisamente por esta integración. ¿Qué va a pasar ahora? Estados Unidos impone 25% de impuesto a todas las exportaciones mexicanas, sin distinción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que se produce aquí, cuando se va a Estados Unidos, les va a costar a Estados Unidos 25% más. Si nosotros ponemos el mismo impuesto de regreso, pues va a costar otro 25% regresarlo. Y volverlo a enviar, pues otro 25%. ¿Qué va a pasar con eso? Pues va a encarecer los productos. Ha dicho el presidente de los Estados Unidos que esto va a permitir que todas las fábricas de autotransporte o de vehículos se vayan para allá, o de autopartes. No es tan fácil, porque los costos de producción en Estados Unidos son más altos, número uno. Y número dos, no es tan fácil trasladar una empresa de vehículos, armadora de vehículos, que tiene su tiempo, a otro país. Se requiere pues su tiempo para poder hacer este proceso. Entonces, por eso decimos, y esa es la información importante, lo que ocurrió es que le ponen un impuesto de 25% a todo lo que se exporta de México hacia los Estados Unidos. Entonces, lo que nosotros decimos es, esto va a afectar a los dos países, y más, Canadá también tiene su 25%. ¿A quién va a afectar más? A los estadounidenses, porque necesariamente, porque los productos no se pueden mover en un día, su fabricación, pues va a provocar un aumento de precios al consumidor. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Al revés, deberíamos de estar promoviendo mayor integración económica que nos permita competir con Asia, porque juntos nos fortalecemos, separados no nos fortalecemos. No es solo que todo se vaya a producir allá, no es tan sencillo. Ayer me decía un empresario que recibí aquí unos empresarios mexicanos que tienen fábricas en Estados Unidos, que les está costando mucho trabajo conseguir mano de obra allá. Entre otras cosas porque ya no hay tanto bono demográfico, es decir, ya no hay tanta gente tan joven que trabaja en las fábricas y otros fenómenos que se generaron a partir de la pandemia. Entonces, por eso nos fortalece la integración. Ahora, poner el asunto del fentanilo como el argumento para poner el 25% del impuesto, pues tampoco tiene sustento. Primero, por los resultados que hemos dado, que estamos trabajando para evitar que el fentanilo cruce hacia los Estados Unidos, también para ayudar a Estados Unidos y para beneficio de nuestro país, porque nosotros queremos bajarle a la violencia. Pero hay que tomar en cuenta que el consumo de fentanilo en los Estados Unidos, pues no solamente viene de México, como se ha querido promover. También los precursores de fentanilo entran por los puertos de Estados Unidos. También se produce, se comercializa, se distribuye en Estados Unidos. ¿Quién lo hace? Pues la mayoría son grupos delincuenciales formados entre otros por estadounidenses. Por eso los datos que pongo aquí. Fíjense esto es a ver si puedes ponerlo de este instituto. Es muy interesante, muy, muy interesante.
A ver si está ahí. Dice, datos de CBP. CBP es como aduanas y asuntos fronterizos. Es la institución que se encarga de eso en los Estados Unidos. Publicados en 2024 bajo una petición de información pública por un instituto que se llama el Instituto Cato, es de Washington. Revelan que 80% de los detenidos en los puertos de entrada de Estados Unidos, o sea, de México a Estados Unidos, o de Canadá a Estados Unidos, o los puertos marítimos, entre 2019 y 2024 fueron ciudadanos estadounidenses. O sea, porque hay esta idea, es más, a ver, ponle abajo la parte que leímos hace rato. Este es un instituto de estos llamados grupos de trabajo, think tanks de los Estados Unidos en Washington. Fíjense su primer párrafo. Muchas personas creen erróneamente que la inmigración es fundamental para el suministro ilícito de fentanilo en los Estados Unidos. Sin embargo, los defensores de este punto de vista han ofrecido poco más que especulación para apoyarlo. Los nuevos datos obtenidos por el Instituto Cato a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información cuestionan esta creencia. El nuevo conjunto de datos muestra que los ciudadanos estadounidenses comprendieron el 80% de las personas atrapadas, dice aquí, detenidas, debe decir, con fentanilo durante los cruces fronterizos en los puertos de entrada de 2019 a 2024. Es un delito llevar droga de un país a otro, ilícita. Pero según este instituto, 80% de las personas detenidas en Estados Unidos por este delito son estadounidenses. Que esta idea de que todos son mexicanos. Ahora, ¿quién distribuye, quién comercializa la droga en Estados Unidos? Entonces, por eso decimos, vamos a coordinarnos, por supuesto que queremos coordinarnos. Cada quien que atienda su parte. Compartimos información, inteligencia. Nosotros nos toca una parte en México y lo estamos haciendo. A ellos también les toca una parte de Estados Unidos. Y la otra muy importante, la crisis del consumo de opioides. Aquí está Alejandro Schwartz, que lo estudió mucho desde COFEPRIS. Tiene un origen en un fármaco que se promovió masivamente en los Estados Unidos. ¿Cómo se llama el fármaco? ¿Oxicodona? ¿Por qué no les platicas? Efectivamente, como señala la presidenta, hay un fármaco que es un opiáceo de consumo oral que se llama oxicodona, Oxycontin. La FDA lo autorizó para que se pueda vender sujeto a una receta, pero por consumo oral, y esto es uno de los elementos descrito ampliamente en la literatura como el origen causal de la crisis de los opiáceos en Estados Unidos. O sea, ese medicamento contenía fentanilo y lo vendían en farmacias como si nada. Es un opioide, es un opioide. Sí, es un opioide sintético, pero lo importante es que es de consumo oral. Entonces, el acceso aumenta porque vas a la farmacia, lo compras y te lo tomas. Y fue autorizado por la FDA y está también documentado que esa autorización fue plagada de conflictos de interés. ¿Y para qué sirve ese medicamento? Para el dolor. Medicamento para el dolor que empezaron a comercializar sencillamente en farmacias y enviciaron a su pueblo. Básicamente es lo que está diciendo. Así es. Sí, hay temas de consumo de drogas que tienen que ver con un problema de salud pública, de atención a los jóvenes. Requieren una atención integral. La campaña que hemos desarrollado aquí del fentanilo, que venía desde el presidente López Obrador, está acompañada de un número telefónico para atender, para que aquellas personas que tienen algún tipo de dependencia de una droga puedan salir de ello a partir de una atención integral. De tal manera que es desde la prevención hasta la atención integral lo que estamos haciendo. Eso no necesariamente existe en los Estados Unidos, entre otras cosas porque además no tienen un sistema de salud público realmente. Es mucho menor que el nuestro. Con todas las fallas que tenemos nosotros tenemos 3 sistemas de salud pública que atienden a la población. Allá no, nuestros paisanos lo saben. Entonces por eso decimos, no puede ser que el tema sea México es el responsable del consumo de opioides en los Estados Unidos. O sea, no, a ver, cada quien que asuma su parte de responsabilidad. Nosotros vamos a colaborar siempre, porque como lo he dicho, no queremos que el fentanilo llegue a ningún lado, fentanilo ilegal. Ni a Estados Unidos, ni a México, ni a ningún lado, porque es una droga sumamente adictiva que hace un terrible daño. Y no queremos que ninguna droga llegue a ningún lado. Y en eso estamos trabajando, desde la parte de salud pública, prevención, hasta la parte que tiene que ver con todos los delitos que se cometen por el tráfico de las drogas. Entonces, por eso decimos, nos coordinamos, colaboramos. Esta semana tenemos pactada una llamada con el presidente Trump. ¿Qué día? Probablemente el jueves. Entonces, vamos a esperar también. De todas maneras, si ellos, como lo dije ayer, nosotros este plan ya lo tenemos desde hace tiempo, desde que entramos al gobierno. El plan que, en caso de que continúen los aranceles, vamos a anunciar el domingo en el Zócalo.
Y nos importa porque cualquier consecuencia que pueda tener los aranceles en términos de la economía de nuestro país, que tiene sus consecuencias, primero no asustarse, porque los mexicanos y mexicanas siempre salimos adelante y vamos a salir adelante frente a cualquier adversidad. Y además juntos, y yo estoy convocando a que en esto entremos todos los mexicanos y mexicanas, a este desafío que se nos presenta. Pero la responsabilidad, como lo decía ayer, de los aranceles, pues es una decisión del gobierno de los Estados Unidos, una decisión unilateral del gobierno de los Estados Unidos. O sea, en estas semanas, en este mes, pues hubo varias reuniones, una reunión muy importante en Washington, llamadas telefónicas, una llamada muy importante, una reunión muy importante en Washington, donde se tomaron acuerdos de coordinación para el tema de la seguridad, del tráfico de drogas y del tráfico de armas. Entonces, no es que haya habido una cosa de que nosotros no queríamos coordinar, al revés. Estamos trabajando, nos coordinamos siempre en el marco de nuestra soberanía. Entonces, ¿cómo en medio de un acuerdo de coordinación, pues hay una decisión del gobierno de Estados Unidos que de todas maneras se pone el 25% de aranceles? Entonces, esta decisión es una decisión unilateral del gobierno de los Estados Unidos. Nosotros nunca nos vamos a cerrar al diálogo, al contrario, siempre están las puertas abiertas, pero nosotros también tenemos que tomar nuestras propias decisiones para proteger a las industrias nacionales y extranjeras que están en México y para proteger a nuestro pueblo. Y no queremos entrar en una guerra comercial, nadie está... Eso solo afecta a la gente, solo afecta a la gente. Pues eso es lo que dijo la presidenta el día de hoy. Primero que nada, hace una convocatoria al pueblo de México al Zócalo. Esto para saber lo que sigue, para saber qué es lo que va a hacer México para enfrentar estos aranceles. Dice la presidenta, y ella habla de una llamada el próximo jueves. Dice ella, nosotros no estamos cerrados al diálogo. Siempre el diálogo es por delante, pero también vamos a enfrentar cualquier amenaza como la que está haciendo ahora Donald Trump. Quiere decir esto, que la última oportunidad para que se cancelen estos aranceles será el día jueves. Después de esta llamada se sabrá si se cancelan o siguen los aranceles, y en dado caso de que sigan los aranceles, pues bueno, ya saben, mexicanos, tenemos una cita el día domingo en el Zócalo. Está por confirmarse la hora, pero ya la presidenta ha convocado al pueblo de México. Está convocando al tigre para enfrentar a Estados Unidos. Amigos, yo los dejo con la información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales, donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlo, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.